tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle y vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Grupo Extra y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos tienen todo listo para el debate presidencial de mañana. Los analistas insisten en puntos clave para que los aspirantes convenzan a los votantes. A tan solo 13 días de las elecciones nacionales, el abstencionismo domina de nuevo de cara al próximo domingo 1 de febrero. Por tradición, la mayoría espera los últimos días para ver los debates, como el de Grupo Extra y el de Colegio de Ingenieros y Arquitectos, programado para este martes 20 de enero a las 7 de la noche. Ante estos espacios, los expertos insisten en algunas cualidades que deberían de adoptar los candidatos. Sí, efectivamente, tiene que ser una persona que sepa comunicar, tiene que tener ideas, fuerza, que pueda posicionar en poco tiempo, porque recordemos que en los debates los tiempos son muy limitados para exponer una idea, tienen que ser claros, concisos. En campañas anteriores, Rodrigo Chávez y Carlos Alvarado aprovecharon los últimos días de campaña para ganar la popularidad entre los votantes. Esta elección de 2026 empieza a mostrar que al menos un candidato emerge sorpresivamente posterior de los debates del Tribunal Supremo de Elecciones, un candidato que no estaba en el radar, empieza a experimentar un importante crecimiento y ahora pues estará por verse si logra sostenerse. Aunque los analistas aseguran que los debates también podrían generar daños irreversibles en el proceso. Un buen candidato debe entrar al debate entendiendo qué quiere conseguir, no perder base, crecer en conocimiento, marcar contraste con un rival específico, tranquilizar un sector moderado. Si no tiene esa hoja de ruta, termina respondiendo a temas de momento del mismo debate y regalando el escenario al adversario. El debate de este martes será en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños y usted lo podrá ver por la pantalla de Extra TV, diarioextra.com y escucharlo por la señal de los 92.3 FM de Extra Radio. Y Grupo Extra consultó a varias personas sobre lo que más esperan de los candidatos en un debate y si ya tomaron la decisión de por quién votar el próximo domingo 1 de febrero. Veamos lo que nos respondieron. Bueno, lo que esperaría son respuestas concretas, nada de estar peleándose y sacándose los trapos sucios, porque ya sabemos pues cuáles son los defectos de todos. Entonces lo que yo espero es honestidad, programas reales con bases de cómo van a trabajar y cómo van a ser los proyectos. En los debates, como le digo, cuando estuvo Luis Alberto Monge, Daniel Huber, cuando estaba Calderón Fournier, cuando estuvieron, digamos, ellos... debates muy buenos, ¿verdad? Debates muy buenos. Alberto Fay, Armando Arauz. Bueno, ya tengo definido por quién voy a votar y le pido mucho a Dios, como le digo, por esa persona para que hagan un buen gobierno y que saquen al país adelante, porque el país está demasiadamente hundido en muchas cosas. Ayudar a Costa Rica, luchar por Costa Rica, porque ellos luchan solo para ellos. Ese es el problema que hay aquí en Costa Rica. Si lucharan para la gente pobre, vea las pensiones de los ricos, un montón de millones de pesos para los pobres, una cochinada de pensión. Atacar sin argumentos válidos, con malas imágenes, creando discordia entre la gente, es la política más destructiva que está en este momento. Es lo que no solamente en Costa Rica, sino en todo globalmente. Los cambios que han habido en los diferentes países están marcando una tendencia. Bueno, y 3 de los 5 candidatos que van a participar mañana en el debate nos enviaron también un importante mensaje de invitación para que usted nos acompañe en este encuentro. Veamos. ¿Estamos hartos o no de gastar horas en empresas? ¿Estamos preocupados o no de que en Costa Rica haya 1.600 comunidades sin acceso a agua potable? ¿Estamos obstinados de estar pagando sobreprecios porque la infraestructura portuaria no da abasto? Todos estos y otros temas estaremos tratándolos mañana en el debate que está organizando Diario Extra y el CEFIA. No se lo pierdan, martes 7 p.m.
Quisiera extenderles la invitación a que sigan el debate de Grupo Extra y CEFIA, que se llevará a cabo este martes a las 7 de la noche en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, donde estaremos hablando de todos los temas de interés del país. Nosotros llamamos a todas las personas, primero, vote este 1 de febrero. Segundo, si todavía no se ha decidido, le podemos demostrar que somos el mejor equipo con las mejores propuestas en el debate extra. No se lo pierda mañana por la noche. Bueno, y este martes justamente el debate de Grupo Extra y el CEFIA indagará sobre las propuestas de los candidatos presidenciales en temas que son cruciales para nuestro país, entre ellos temas de infraestructura, por ejemplo, infraestructura vial también. Y para ampliar más acerca de este tema se encuentra con nosotros don Fernando Escalante, presidente del CEFIA, a quien le agradecemos mucho su compañía. Don Fernando, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, y muchas gracias al Grupo Extra por estar acá y poder hablar un poquito de lo que tendremos mañana en este debate nacional. Así es, don Fernando, una importante discusión la que tendremos mañana y que tratará temas cruciales, como lo mencionábamos ahora. Justamente algunos de ellos como infraestructura vial, ¿verdad? Lo que sucede en las carreteras, yo creo que es un tema que nos preocupa y nos debería ocupar a todos, sobre todo en el ámbito político. ¿Cuáles son esos temas fundamentales que además ustedes han abordado desde el CEFIA en este proyecto que tenemos acá justamente en la mesa y que es un documento como una herramienta muy importante que reúne esa hoja de ruta, sobre todo en temas como estos que estamos conversando? Pero ¿cuáles consideran ustedes que son esos temas fundamentales que no podemos dejar por fuera en una discusión y de conocer qué es lo que proponen los candidatos en esta ruta electoral? Claro que sí. Bueno, primero que todo, el CEFIA y Grupo Extra vienen trabajando desde hace muchos meses en el planeamiento de esta actividad. Es un debate técnico con temas diferentes enfocados a necesidades que tienen que ver con las ingenierías y las arquitecturas. Hay temas que son de uso para todos, que es el costo de la vida y la seguridad de nosotros como ciudadanos, pero también nos vamos a enfocar, como usted decía, en la parte de infraestructura y transporte. Sin duda uno de los temas que vivimos todos los días cuando salimos de nuestras casas, ya sea en transporte público, en nuestros carros, también compartiendo vehículos con otros colegas cuando vamos al trabajo, y ya sea cuando vamos al trabajo, a la escuela, al colegio, pero también de regreso, y las horas que gastamos todos en transporte es demasiado. Entonces, definitivamente, el planteamiento que ha venido trabajando el Colegio Federado, ya esta es la 5ª edición que tenemos de Pensar en Costa Rica. El documento que elaboramos cada 4 años, lo hemos hecho, es decir, para 5 gobiernos, sería la 5ª edición. Entonces siempre hemos estado enfocados no solo en poder decir la problemática, sino que también dar soluciones técnicas al respecto. Entonces, sin duda, la parte de descongestionamiento vial, pues no es solo una solución, sino que es una parte integral de diferentes medidas que se pueden tomar a cabo. Don Fernando, y es que aquí ustedes abordan temas también muy importantes que son fundamentales para que los analicemos y que revisemos también cuáles son las propuestas que tienen los candidatos, por ejemplo, obras portuarias, aeropuertos, que es una gran necesidad. Sí, ese es otro de los temas que abordamos, el tema de cómo nos conectamos hacia el mundo exterior, ya sea para importaciones, exportaciones, atraer la parte también de turismo, que es tan importante en nuestra economía nacional. Entonces, tocamos el tema de aeropuertos y puertos. También tocamos un tema relacionado con la parte de infraestructura y que es la parte de seguridad vial, que es otro de los temas también fundamentales, porque también la cantidad de accidentes de tránsito que tenemos hoy en día también ha crecido de manera alarmante, y hay que tomar medidas también, no solo con la parte de educarnos nosotros mismos de cómo usamos las carreteras, sino que también los medios de seguridad que haya alrededor de las mismas, sin duda. Don Fernando, vamos a incorporar también a esta mesa de análisis y esta noche a don Sergio Araya, quien es analista político también, que nos acompaña vía Zoom para conversar acerca de este debate, esta herramienta además informativa que es tan importante para todos los electores. Y le agradecemos a don Sergio por acompañarnos. Don Sergio, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en mesa de análisis. Y la primera pregunta, escuchábamos ahora también algunas consultas que le hicimos
a las personas en la calle de qué es lo que esperan de un debate, pero también qué tenemos que analizar nosotros como público, las personas que nos van a estar viendo en unas herramientas como esta que tendremos mañana aquí a través del Grupo Extra. Muy buenas noches, Gabriela, y por supuesto a don Fernando y a quienes están siguiendo la transmisión. Desde la perspectiva ciudadana, efectivamente los debates son una buena vitrina, especialmente para aquellos electores que todavía no se han decidido, para tratar al menos de ir obteniendo insumos que les permitan justamente construir esa decisión de voto de la manera más informada posible. Por eso, debates como el que ustedes están organizando, donde se van a ver temáticas que nos afectan a todos en nuestro diario vivir, son muy importantes escudriñar varias cosas. Primero, el nivel conceptual y la claridad que tengan las candidaturas participantes sobre la temática, sobre la problemática, pero especialmente, no solamente el diagnóstico, que posiblemente muchos van a coincidir en ese diagnóstico, sino en cómo pretenden abordar de una manera que sea factible, que sea sostenible, que sea viable política, jurídica, económica e institucionalmente esas problemáticas que previamente ya han delimitado, ya han diagnosticado o ya se tiene certeza de cuáles son. Eso es importante. Obviamente, por razones de tiempo, un debate no le permite a una candidatura desarrollar todo lo que pretende hacer. Por eso tiene que construir su intervención de una manera estratégica en donde pueda no solamente mostrar un dominio de la temática, esa claridad que decía de cómo llevar a cabo lo que pretende hacer, cuándo, de qué forma y bajo qué lógica de acción en el tiempo, sino que además tiene que transmitir a la vez una sensación de confianza, es decir, ese elector, esa electora que está viendo ese debate, no solamente sienta que son personas que técnicamente tienen dominio, que manejan bien la problemática y cómo tratar de solucionarla, sino que además les puedan transmitir esa sensación de que pueden ser la opción idónea para que depositen su confianza el día 1 de febrero a través de la emisión del sufragio a su favor. Don Sergio, ya estamos en la recta final prácticamente de esta campaña electoral. ¿Qué es importante, además, para las personas que están todavía indecisas y que están a la espera de recibir información, pero tal vez a veces hay muchísima información? ¿Qué es a lo que tienen que apuntar, que revisar, que analizar en esta última etapa? Bueno, es muy importante contrastar los planteamientos que hacen las candidaturas contra la realidad de lo que es viable y lo que no. Es bueno siempre empaparse con el criterio de otros, de los expertos, de otras personas que tienen conocimiento sobre distintas materias para ver cuán viable es lo que están estas candidaturas proponiendo y qué de lo que están diciendo realmente puede cristalizarse en políticas concretas. Pero sobre todo también es importante estos espacios para que puedan medir elementos de diferenciación y en donde puedan conectar con aquellas candidaturas que definen una postura muy similar a lo que esas mismas personas están considerando como prioridad, como su enfoque, como su propia visión, pero además, ¿cuál es la priorización que hacen las candidaturas de los temas, si coinciden o no con la propia jerarquización temática que cada persona tiene? Porque todas y todos tenemos opiniones, todas y todos tenemos diferentes elementos que nos ocupan y que nos preocupan más que otros temas. Y adicionalmente ver los rasgos de las personas, su capacidad de comunicación, su capacidad de síntesis, esa sensación de confianza que decía que tiene que transmitirse al momento de interactuar entre sí y ante la cámara de cara a la gente que está viendo el debate. Pero también es importante poder contrastar la información, tratar de discriminar. Esto es una tarea para nada fácil, pero procurar evitar caer en la desinformación. En redes ahora replica mucho lo que se dan en los debates, pero muchas veces se hacen extractos que se descontextualizan porque obviamente tienen un propósito, ya sea de fortalecer una postura o de desacreditar la de un oponente. Entonces es importante tratar de ir a la fuente primaria y de poder discriminar e identificar qué de lo que estoy recibiendo realmente es veraz y qué es simplemente desinformación.
Don Sergio, eso es muy importante que usted menciona, contrastar la información. Y aprovechando que estamos aquí con don Fernando en mesa de análisis y que vamos a hablar de estos temas que son fundamentales, de infraestructura vial, de todo lo que mencionábamos ahora, hay un tema muy importante y que va a estar muy relacionado con la temática que vamos a hacer nosotros mañana, y es la competitividad de Costa Rica. Eso es algo que está en juego, que nos preocupa muchísimo a todos los sectores productivos, también a los trabajadores. Don Fernando, ¿qué temas son fundamentales y que tenemos que estar muy pendientes de cara a los próximos 4 años y que Costa Rica no puede dejar rezagados mucho más tiempo desde el punto de vista de ustedes técnico para fomentar, por supuesto, la competitividad? Sí, claro. Además de la parte de infraestructura, transporte, que hablábamos, puertos y aeropuertos, hay otro tema que es fundamental, que es el tema de alta tecnología. Entonces, pues nuestro país, al ser un foco de inversión extranjera directa y tener hubs de electrónica, la parte médica, sin duda, la parte de alta tecnología es fundamental que lo podamos seguir explotando. El tema de ciberseguridad, la parte de inteligencia artificial, son temas que planteamos en el documento y que queremos escuchar del planteamiento de los candidatos y candidatas que tendremos el día de mañana, que son fundamentales para seguir siendo competitivos como país en atracción de inversión extranjera directa y el desarrollo también de la industria local. Eso es importantísimo, y ustedes mencionaban también algunos datos importantes de vivienda, por ejemplo, de agua, que son fundamentales también, que tengamos muy presente y que los próximos candidatos tengan claro cuál es el panorama que hay en el país en este momento en esas áreas. Sí, obviamente nos interesa el desarrollo del país, compartimos las mismas problemáticas de la gente, pero el tema de la vivienda, lo que es el acceso al recurso también, no solo la parte de dar bonos de la vivienda, sino que pensar en diferentes alternativas de alquiler de vivienda para estas personas, poder también para la clase media impulsar fuentes de financiamiento y mejor, pero también el recurso de agua se vuelve una limitación para el desarrollo del país. Hoy en día hay muchos proyectos habitacionales, de casas, también de edificaciones que están frenadas por el tema de limitación de disponibilidades de agua. Entonces, uno de los temas que hemos planteado también a las autoridades actuales de esa problemática para buscar soluciones al tema del recurso hídrico. Y voy a regresar con don Sergio también para que nos haga de la parte del análisis político también. Don Sergio, ya en esta recta final, como bien usted lo mencionaba ahora, tenemos que revisar muy bien, contrastar la información. ¿Qué es la sugerencia que usted hace, por ejemplo, a nivel de posicionamiento de mensajes, que ya se vuelve crucial en estas últimas semanas? Vemos incluso también ataques que podemos esperar de estos últimos días de campaña política. Sí, ahora analizándolo desde la perspectiva de los que van a participar en el debate, la anterior intervención era desde la óptica del ciudadano y de la ciudadana. Lógicamente, ellos tienen que tener muy bien definida su estrategia. Estamos claros que estos que van a intervenir tienen el objetivo de poder alcanzar un eventual segundo lugar para llegar a un posible balotaje, pero esto pasa por dos elementos. Por un lado, tratar de poner en evidencia desde su perspectiva, desde su narrativa, porque en estos temas, por ejemplo, que van a abordar mañana, el actual gobierno y por supuesto la candidata que representaría el continuismo no ha satisfecho las expectativas, no ha cumplido las metas, o ciertas situaciones lejos de mejorar parece que o se estancaron o desmejoraron. Bueno, eso es parte de lo que posiblemente tendrán todos en común en esa lógica que a todos los vincula de tratar de que quien va adelante en los estudios de opinión y que aparentemente podría hasta ganar en primera ronda, no lo consiga. Pero después tienen el desafío, cada uno de ellos, de diferenciarse lo suficiente para convertirse de cara a la gente que está viendo el debate y de cara a lo que queda de aquí al 1 de febrero, que tomen la decisión de que lo escojan a él o a ella en detrimento de los demás como la alternativa que es la idónea desde la perspectiva de cada uno para hacerle frente en una segunda ronda a quien va adelante en los estudios de opinión y en las encuestas. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, por un lado, de mostrar sus fortalezas, demostrar que son la candidatura idónea, que es la que maneja mejor los temas,
posicionando los temas de acuerdo a segmentos poblacionales a los cuales pretenden especialmente hablar, le hablarán a todos en términos generales, pero habrá siempre algunos segmentos que consideran prioritarios, ya sea porque son con los que han estado relacionados previamente o ya sea porque la estadística señala pueden tener un peso más significativo en la configuración ya de la votación final. Entonces, centrarse en esos segmentos, por ejemplo, en el tema del costo de la vida o en el tema de la competitividad, cada uno pues probablemente decantará su mensaje a ciertos sectores específicos, o el tema de vivienda, por ejemplo, o de la accesibilidad al agua potable, que es una cosa que muchas y muchos enfrentamos a diario, los problemas del racionamiento y cosas de esa naturaleza, pero tratando siempre de enfocarlo no solamente con la parte técnica, ¿verdad?, sino con la parte de transmitir que son la candidatura idónea para realmente no solo llevar a cabo estas acciones en un eventual gobierno, sino en la actual coyuntura, en la campaña, ser la candidatura, mostrarse como la candidatura idónea para hacerle frente a quien va adelante en las encuestas. Don Sergio, y finalmente ya se nos está acabando el tiempo, pero hay un reto importante. Los debates son esa vitrina, esa plataforma, pero luego queda ese reto de lograr amarrar, como usted dice, ese mensaje, ese planteamiento. Más tarde vamos a hablar de las redes sociales, pero luego el mensaje pasa muchas veces a esa otra parte de las redes sociales donde se busca generar ese acercamiento con los votantes. Ahí es donde también hoy las campañas electorales se están desarrollando más en la dimensión digital. Antes se desarrollaban más en la parte física, por decirlo así, espacial. Se necesita toda una estructura para capitalizar esto que yo llamo el postdebate, el debate del debate. Ustedes tendrán sus analistas, pero también era lo que decía, esos extractos que ahora se pueden construir y viralizar, ¿verdad?, que se pueden tomar de lo que pasó y se pueden redireccionar a ciertos segmentos de la población a los cuales se pretende atraer, juega un papel determinante, porque también esto implica que esa persona que ya pudo haber quedado de alguna forma conectada con alguna de las candidaturas necesita ese reforzamiento. ¿Para qué? Para lograr no solamente la empatía que inicialmente produjo la intervención de esa candidatura en el debate, sino la posibilidad de que eso se traduzca en un verdadero propósito de acudir a las urnas, que son dos cosas diferentes pero complementarias. Y ahí aquellos equipos mejor preparados, que tengan esa maquinaria digital idónea para desarrollar esto, juegan un rol determinante. Y repito, es donde la ciudadanía tiene que sí tener el filtro suficiente para entender que mucho de lo que luego se va a replicar en redes no necesariamente es fiel reflejo de lo que pasó, sino que hay una mediación a través de la cual se pretende magnificar aquello que a quien está transmitiendo el mensaje le conviene, y a la vez está tratando de negativizar las intervenciones de los otros en esa lucha que decía tienen cada uno de ellos por convertirse en esa segunda candidatura en votación alcanzada para una eventual participación en un balotaje. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a estar, por supuesto, dándole todo el seguimiento a las reacciones que tengamos posterior a este debate. Y aprovechar finalmente, don Fernando, una última invitación para que nuestros televidentes y todo el público del Grupo Extra nos acompañe mañana. Sí, claro, invitarlos a todos los ciudadanos para que podamos poder entender los planteamientos de los diferentes candidatos y candidatas y poder tener un voto informado. Así que una invitación a todos para que nos sintonicen mañana a través de Extra TV, también la parte de radio y las diferentes redes sociales del Grupo Extra y del Colegio Federado, para que puedan seguirnos en este debate. Muchas gracias, don Fernando, del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Y vamos a hacer una pausa en este momento, pero ya regresamos con más de Extra Noticias, Mesa de Análisis. Y el voto joven sigue marcado por la indecisión, aunque muchos lo que sí tienen claro es por quién no votarán y esperan los últimos debates para decidirse. Se informan, comparan y analizan, pero la decisión final todavía no la definen. Así están muchos jóvenes electores a menos de 2 semanas de las votaciones nacionales. Aún no tengo una decisión como tal, como final. Es que en este momento como que tengo una indecisión aún, entonces sí como que mis ideas se alinean con algún candidato y después se alinean con otro. Las redes sociales y los debates se convierten en las principales fuentes de información para este grupo de votantes. No estoy totalmente segura,
he tratado de ver los debates, informarme por redes sociales, ver un poco del plan de gobierno, pero realmente más por los resúmenes que suben en redes sociales y así. Principalmente Instagram es lo que más uso y también como por redes de comunicación con amigos, cosas así. Bueno, que fijo, por Laura Fernández no votaría, digamos. Ya me quedó claro con el debate. Otro de los temas que genera debate entre los jóvenes es el uso de la inteligencia artificial en los planes de gobierno. Que es muy malo éticamente hacerlo para algo tan grande como para el bien del país. No me parece nada mal, siento que es una herramienta que está al poder de todos y debería utilizarse, es algo moderno. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, más de 131.000 jóvenes se empadronaron para votar por primera vez este febrero. Bueno, y las redes sociales tienen un rol protagonista en esta recta final de la campaña electoral y precisamente para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros Cristian Bonilla del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina. Cristian, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Gabriela, gracias a vos, a la invitación precisamente para conversar del tema de redes sociales que en estos días pues están muy enfocadas sobre todo en el tema político. Ahí estábamos viendo algunos datos del reporte que ustedes presentaban, que era de diciembre aproximadamente, ¿verdad? Este último periodo. Pero ¿cuál podríamos hablar, Cristian? Tal vez que es un poco la diferencia de esta campaña electoral específicamente, pues comparada con la anterior, por lo que hemos visto y lo que ustedes han podido revisar en estos últimos datos. Bueno, hay algunas cosas muy interesantes, algunas particularidades que van sobre todo marcando ya esta campaña. Número uno es que ha costado calentar la pura y real verdad. Por ejemplo, hace 4 años, a estas mismas alturas de la campaña, pues había mucho más desarrollo, sobre todo mucha más participación de la gente en redes sociales. Y no podríamos decir que es hasta que ya el Tribunal Supremo de Elecciones organiza estas presentaciones que parece ser que la gente ya está un poquitito más involucrada ahora sí en el proceso electoral. Hay reacciones que se dan muchísimo, sin embargo, el tono negativo es el que sigue predominando, como habíamos hablado hace algunos meses incluso. Bueno, para este reporte precisamente 8 de cada 10 comentarios hacia las personas candidatas son negativas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, que la gente de alguna otra manera entra a sus redes sociales a comentar de política, no necesariamente a apoyar a los candidatos. Entran básicamente a ver de qué manera le bajan el piso, hacen memes o se burlan de las otras personas candidatas y es la constante, por lo menos en este momento de la campaña. Creemos que conforme ya nos vayamos acercando y sobre todo con los debates, como bien ustedes explicaron en la primera parte del noticiario hoy, pues precisamente se va a incrementar mucho de ese mismo comportamiento. Y es que es un medio de descarga, las personas llegan ahí pues a descargar mensajes y comentarios sobre todo contra sus contrincantes, ¿verdad? Cuesta ver apoyos positivos, como usted bien lo decía, un poco en contraste de la información. Bueno, un poco también es el diseño de los algoritmos que están detrás de las redes sociales. ¿Qué han notado, por ejemplo, los dueños o los especialistas en los temas de redes sociales? Básicamente que la gente le gusta de alguna otra manera la polémica y los espacios precisamente de política están muy cargados de esa polémica. Entonces, precisamente cualquier espacio de debate, de discusión, entrevistas a las personas candidatas, pues bueno, se va a ver influenciada de alguna otra manera por esa carga pues ya negativa que de alguna otra manera se va generando. Y esto el algoritmo se encarga también de mostrárselo a otros, que eso es también algo interesante, porque puede ser que a alguien no le guste mucho el tema de la política, pero en el momento que se conecta y ve que hay alguna discusión, algún pleito, alguna polémica, pues bueno, la gente rápidamente se queda viendo el contenido y el algoritmo logra precisamente su propósito, y es que la gente permanezca el mayor tiempo posible metido en la red social. ¿Qué predomina, sobre todo en esta etapa en la que estamos? Los videos que generan los candidatos, porque vemos mucha producción también, por supuesto, de las campañas, pero ¿qué es lo que domina más la conversación y les puede generar, por supuesto, mayor engagement, que es lo que muchas veces se busca? Sí. Bueno, sobre todo en este momento la producción precisamente de videos, pero no necesariamente de los oficiales, ¿verdad? Estamos hablando que, por ejemplo, el día de mañana Extra tiene su debate e inmediatamente la reacción de los cibernautas es estar viendo el debate en vivo, pero a la vez están revisando en qué momento algún candidato se equivoca para poder, o dice alguna frase polémica, por ejemplo, para poder cortar este video, subirlo rápidamente a las plataformas. Y después de que termina el debate, pues comienza también una producción de contenidos, de videos estos cortitos de 40 segundos, de 30 segundos, donde precisamente se rescata
esos momentos a veces polémicos, a veces graciosos, a veces, ¿verdad?, que se vuelven también como parte de esa misma conversación. Y lo interesante de esto es que no todo el mundo está viendo las 2, 3 horas de debate, sino que se quedan con la idea de esos 40 segundos que finalmente alguien subió a sus redes sociales. Y además el formato, como ya es polémico, se va a viralizar, pero además como es cortito, va a facilitar incluso que la gente haga algo que es whatsappear ese contenido y ya hacerlo pues viral completamente. Las redes sociales, el tipo de red social, hay una mayor interacción en esta ocasión, en esta campaña de TikTok, por ejemplo. Sí, ha crecido muchísimo. Hace 4 años, por ejemplo, el volumen de la conversación en TikTok de política representaba un 2-3%. Era una red social en medio de la pandemia, también recordémoslo, que estaba muy enfocado al mundo del entretenimiento, a la gente hacer bailes y demás. Conforme la red social ha venido evolucionando, también ha permitido que la gente genere contenido de todo tipo, de fútbol, de cocina, de entretenimiento, de humor y también de política. Hay generadores ya dedicados y tienen sus propias comunidades en TikTok y ha venido creciendo muchísimo. Y el otro aspecto también de TikTok que ha crecido muchísimo es que en su momento era una red social para muchachos jóvenes y conforme van pasando los días se han ido sumando ya adulto joven y gente de mayor edad, entonces empieza a cubrir a todas las edades con un elemento muy interesante, y es que TikTok realmente el algoritmo es súper potente. En el momento que usted le enseña al algoritmo que a usted le gusta algo o que no le gusta algo, el algoritmo aprende. Básicamente necesita de 30 segundos de uno interactuar con la plataforma para que uno precisamente se quede ahí viendo muchos más contenidos y en algunos países incluso han restringido la cantidad del uso de la herramienta porque es súper adictiva. Y justamente hay candidatos que han logrado sacarle mayor provecho, por ejemplo, a esta interacción en TikTok, que tal vez están apuntando más a un voto joven. Sí, vea, esto es difícil porque las campañas precisamente han generado la mayoría, algunos contenidos muy formales, ¿verdad? Y la red social más bien privilegia los contenidos más orgánicos, o sea, producidos incluso con el celular, más espontáneos. Estos son los contenidos que por lo menos en TikTok y en Instagram también van generando mayor conexión con la gente. Por ejemplo, las 2 redes sociales, Instagram como TikTok, castigan si usted, por ejemplo, editó en su computadora el video y después lo subió a la red social. Si es muy profesional, por ejemplo. Exactamente, ya el algoritmo lo sabe. Claro. Esto es un video profesional, lo empieza a ocultar porque dice, no, esta gente necesita, tiene más recursos para pautar, por ejemplo. En el caso de TikTok no se puede pautar en política, entonces, de alguna otra manera, ¿qué privilegia? Eso sí, los videos otra vez que conecten, donde explican, donde hay, por ejemplo, lo que hablamos ahora, algo de polémica, por ejemplo, estos son los contenidos que se están privilegiando, sobre todo en estas redes sociales más audiovisuales. Aquí, revisando también algunos datos, hay algunos candidatos que, por ejemplo, dominaron más la conversación en estos últimos meses. Álvaro Ramos, Ariel Robles, resurgieron, han tenido muchísimo más protagonismo. Por ejemplo, me llama más que todo la atención de Álvaro Ramos, que no había estado tan activo a finales del año anterior. Sí, algo muy importante es que, por ejemplo, hay que recordar que el estudio lo que marca es desde el 1 de diciembre hasta el 12 de enero, y en este caso, pues don Álvaro Ramos se vio en una polémica enorme, sobre todo en el mes de diciembre, a partir de un video de su hija que se hace viral, donde la chiquita pues llama a votar en contra del autoritarismo, etcétera. Se hace viral y entonces comienza toda una polémica alrededor de una posible investigación que se va a hacer a este candidato ante el Patronato Nacional de la Infancia, y prácticamente la conversación del mes de diciembre e inicios de enero está alrededor de este tema. Entonces, en el caso de don Álvaro, pues se volvió otra vez a conversar del tema, y don Ariel Robles, pues bueno, disparó también la conversación digital, iniciando precisamente este año cuando anuncia de que no va a estar en el mes de enero en la Asamblea Legislativa, sino que se va a dedicar a la campaña política, y obviamente esto ha generado nuevamente un volumen importante de comentarios. Lo importante para las campañas es realmente estar presente, y en este caso tanto doña Laura Fernández, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Ariel Robles han sido relativamente constantes desde el mes de octubre que arrancó la campaña hasta ahora en mantener ese volumen de la conversación digital. ¿Por qué es importante tener ese volumen? Porque de alguna otra manera también les da conocimiento dentro de la población. Está clarísimo que redes sociales es una parte, no significa todo el país, pero si la gente reconoce algunas de estas figuras en redes sociales, es muy probable que en una segunda etapa, que es lo que debe pasar en estos días, empiecen a considerar a alguno de ellos y finalmente se decidan por uno.
Veíamos también algunos datos y usted mencionaba que, por ejemplo, TikTok no se permite publicitar la política. Aquí mencionan ustedes, Claudia Dobles y Laura Fernández concentran casi la mitad de toda la publicidad electoral del país, ¿verdad? Que hay algunas que son cosas, algunas piezas publicitarias que son más visibles, ¿verdad? Las que vemos en la calle, las otras. Y luego el bombardeo que tenemos a través de las redes sociales. ¿Cómo se mueve toda esta dinámica de la publicidad y de ese movimiento de lo que ellos puedan hacer los partidos también de forma no orgánica, sino que también invierten? Sí, algo muy importante es que esta campaña hasta el 12 de enero se tenía reportado que se había invertido $2 millones, 2.1 millones de dólares. Alguien puede decir, eso es muchísimo dinero. Pero cuando uno revisa, por ejemplo, otras campañas políticas, por ejemplo, la de Laura Chinchilla, invirtió solo la campaña de ella en el 2010 $13 millones. Entonces realmente queda muy corto. Creo que las campañas han tenido el reto precisamente de conseguir financiamiento y tener la posibilidad de tener el recurso suficiente para poder invertir. Entonces suena mucho, pero en comparación con otras campañas realmente se queda muy corto. Y en este caso hay dos campañas políticas, la de la coalición Agenda Ciudadana y la del partido oficialista Pueblo Soberano, que van dominando precisamente esa inversión publicitaria. Y de alguna otra manera, pues bueno, también van dominando no solamente la conversación, sino también estos mensajes que van saliendo, por supuesto, tanto en los medios masivos como en los digitales. Don Cristian, en algún momento conversamos también acerca de este análisis que ustedes realizan y se mantenía la figura del presidente Rodrigo Chávez también muy presente, paralela a la campaña política. ¿Se ha mantenido de una manera similar? ¿Ha disminuido? ¿Qué han podido analizar al respecto? Sí, es tal vez algo muy atípico y por eso sé que varios analistas han repetido que esta campaña hay que revisarla con pinzas diferentes o con una óptica totalmente diferente a lo tradicional, porque precisamente nunca hemos tenido un presidente tan activo de alguna otra manera dentro del proceso electoral, aunque no esté inscrito en ninguna papeleta, no vamos a votar por él el 1 de febrero, ha tenido una participación especial, algunas veces provocado por él o por el Ejecutivo. Le hace, por ejemplo, la visita la semana anterior del señor Nayib Bukele al país, y por otra parte, hechos que van de alguna otra manera moviendo también que la gente inevitablemente converse de él. Por ejemplo, sobre todo en la discusión digital, ¿verdad? Que se mantiene presente. Sí, por ejemplo, todo lo relacionado con el levantamiento de la inmunidad del presidente es algo que él no lo provoca per se, pero que desde la Asamblea Legislativa pues se genera también esta discusión y entonces, bueno, han puesto al presidente también en la conversación. Hasta las mediciones que teníamos ha mantenido como esa constante. Lo último fue la semana anterior, entre la visita de Nayib Bukele, que no está en el reporte porque esto ya pasa del 12. Correcto. Claro, pero lo adelanto, digamos, acá un poco para actualizar el tema. Esto ha generado un volumen importante, pero más aún, hoy hace 8, por ejemplo, que se da pues esta denuncia de un supuesto tentado en contra de la vida del señor presidente. Entonces, son hechos que de alguna otra manera van dominando la conversación y inevitablemente le cae encima a todo lo que se venía conversando, por ejemplo, naturalmente acerca del proceso electoral. Y adelantándonos, como usted bien lo menciona, probablemente al siguiente reporte que vamos a tener, me llama la atención porque aquí estoy viendo, por ejemplo, en el gráfico que ustedes presentan, en último lugar de quienes dominan la conversación, pero en último lugar en este caso está el candidato José Aguilar. Probablemente lo vamos a ver mucho más arriba en el siguiente reporte, porque eso es lo que hacen las redes sociales. Claro, sí, no, esto es interesante porque para el último reporte decidimos agregar los 4 que tenían mayor relevancia digital, que ya los habíamos mencionado, doña Laura Fernández, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Ariel Robles, e incluir 4 adicionales que meten también volumen a esa conversación. Ahí está doña Natalia Díaz, Fabricio Alvarado, Juan Carlos Hidalgo, y se logró colar don José Aguilar Berrocal, que es muy interesante porque era un candidato que había pasado muy desapercibido, pero su participación en el día 3 del Tribunal Supremo de Elecciones, la gente pues empezó a hablar mucho de él, parecía ser como una sorpresa, digamos, en medio de todas las candidaturas, y logró colarse ahí. Pero lo interesante, y también para actualizar, digamos, los datos al día de hoy, es que la semana pasada, o sea, una sola semana ha sido suficiente para que le cayera una gran cantidad de comentarios negativos al candidato, y de alguna otra manera este boom, digamos, que se dio en redes sociales con la presentación de él, se ha ido disipando poco a poco también con
con el avanzar de los días. Conforme pasa el tiempo. Es complicado para las campañas mantener la atención en digital. Eso le iba a comentar, porque justamente estamos ya en esta recta final, estos últimos días son importantes y pues ¿qué podemos esperar? Hay muchísimo crecimiento de reels, historias, generación de contenido de parte de todos los candidatos y esa sería la tónica para este cierre. Y creemos particularmente que ya con la producción de los debates de los medios de comunicación, esto va a empezar básicamente a generar mucho más material, la gente mucho más interesada en conocer las candidaturas, pero sobre todo va a empezar a surgir los memes, los videos hechos con inteligencia artificial, que es también la tónica de esta campaña, a diferencia de hace 4 años que no teníamos este tipo de contenido, ahora sí existe, y adicionalmente pues estos videos en los cuales las personas candidatas que participen de los debates van a tener que ser muy cuidadosos con lo que dicen, de la forma que lo dicen, porque después van a ser presa de alguna otra forma también de los prosumidores que tenemos ahora a nivel digital. Ya la gente no solamente consume, produce contenido y ese contenido se viraliza si logra tener algunos elementos, por ejemplo, el humor, la rabia o si genera algún tipo también de emoción fuerte. Cristian, y finalmente, que se nos acaba el tiempo también, pero los trolls, recuerdo que en la campaña pasada fue muy polémico, ¿verdad? Muchísimo esto. ¿Cómo ha estado ese tema en este tiempo? Vea, ha venido incrementándose y adicionalmente se ha venido sofisticando la presencia de estos trolls y bots, ¿verdad? Que son estas pues cuentas y no son reales, son cuentas de alguna otra manera falsas que están pues generando un volumen importante en la conversación. Ha venido incrementando, para el último mes fue el 19%, pero por ejemplo ya está empezando a subir con los primeros debates, precisamente superando el 20%, y esto es preocupante así de entrada porque precisamente confunde a las personas. La gente tal vez no tiene el expertise completo para saber de que lo que van diciendo algunas cuentas es falso, o que no es real, o que es orquestado por troles. Y ojalá yo me equivoque, pero si por la víspera se saca el día, es probable que tanto el día de mañana que Extra tiene su debate como en los subsiguientes tengamos presencia mucho más organizada de estos entes en medio de la discusión digital de la política en el país. Cristian, muchas gracias. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes y mañana que vamos a tener muchísimo movimiento. Además, a través de todas nuestras plataformas y redes sociales vamos a estar transmitiendo el debate de Grupo Extra junto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Gracias, Cristian, por habernos acompañado. No, gracias por la invitación. Vamos a estar midiendo, de hecho, también este debate y les compartiremos la información para ver qué tal le fue a los candidatos en redes sociales mientras estuvo el debate. Muy pendientes entonces de esos resultados. Muchas gracias y vamos en este momento a hacer una pausa y ya regresamos con más de... Gracias por continuar informándose con nosotros. Y una medida cautelar del Tribunal Supremo de Elecciones frenó la difusión de panfletos usados por pastores y evangélicos para instar a la población creyente a que vote por la candidata oficialista Laura Fernández. La decisión del ente electoral también prohíbe al Partido Pueblo Soberano y a Nueva República a utilizar la fe para atraer el apoyo de los votantes. Además, se advirtió a los líderes religiosos para no utilizar el púlpito, sitio de oración o ceremonias para orientar el voto de los fieles este 1 de febrero. Y la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, respondió justamente a las críticas recientes y defendió su participación en actividades religiosas y sociales. Ella asegura que se trata de ataques coordinados por sectores políticos y mediáticos. Afirmó que no existen vínculos con corrupción ni intereses contrarios al bienestar del país. La aspirante reiteró su respaldo a la continuidad del actual proyecto de gobierno y sostiene que los señalamientos no detendrán el cambio. Fíjese que otra vez el mismo cuento de siempre. Otra vez los mismos de siempre atacando, mintiendo y señalando. Primero porque iba a una misa. Después porque me reúno con gente decente, con valores y con principios. No sean cínicos.
Y en plena campaña electoral, los medios de comunicación y algunos perfiles de redes sociales acostumbran a realizar encuestas y sondeos a través de sus páginas. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones recuerda que únicamente las empresas autorizadas y reguladas ante el organismo electoral pueden realizar este tipo de ejercicios. Por este fenómeno, el tribunal reporta una investigación abierta en contra de un canal televisivo que utilizó su perfil de Facebook para realizar una encuesta. Y hasta 9 millones de colones pide una encuestadora a los candidatos presidenciales para que salgan en los primeros lugares. Así lo denuncian varios aspirantes. Lo que desde hace varios procesos electorales se convirtió en un secreto a voces, hoy es una realidad. Entre $5,000 y $18,000 es el costo que algunos candidatos deben pagar por subir en las encuestas. Así lo denuncian algunos aspirantes presidenciales, quienes señalan a una encuestadora de ofrecerles un mejor posicionamiento a cambio de una fuerte suma de dinero. Ya tengo de ver ese fenómeno 3 procesos electorales. Este ya lo viví en carne propia. Obviamente lo rechazamos, es quizá la manera más burda, digamos las cosas como son, es la manera más vulgar de manipulación. $13,000 la primera vez. Sí, la última fue de 18,000. Al menos 4 aspirantes presidenciales y un diputado relataron la misma historia. Ofrecen un mejor lugar y hacer crecer su imagen preguntándole insistentemente al votante si conocen su candidatura. A mí no me lo han dicho, pero evidentemente es así. O sea, yo no creo que los resultados que reflejan esas encuestas, y sobre todo algunas en específico, sean así. Una de ellas, por ejemplo, me puso a mí con un 0. El principal reclamo que hacen los aspirantes es que este escenario invisibiliza sus aspiraciones, pues les impide participar en debates, espacios de diálogo y le quitan a la ciudadanía la percepción de que pueden llegar a ganar. ¿Verdad? Pero sí, al igual que usted, uno escucha que lo que oye son rumores de que esto se da, ¿verdad? Yo creo que no solo se da, oiga lo que le voy a decir, Daniel, no solo se da en las encuestadoras privadas. Hay un sesgo en las encuestadoras de las universidades, en donde ellos, si usted tiene la línea ideológica de ellos, lo ponen muy bien. A pesar de esta problemática, desde el Tribunal Supremo de Elecciones confirmaron que no existe ninguna denuncia por este tipo de prácticas. El aspirante liberacionista Álvaro Ramos presentó con mayor detalle su propuesta para combatir la inseguridad y aseguró que de llegar al gobierno ejecutará más de 90 acciones para reforzar la presencia policial, recuperar servicios estratégicos y corregir reglamentos que afecten a los oficiales. Él propone además contratar 6,000 nuevos policías en 4 años con el apoyo de seguridad privada y reservistas. La inversión sería entre 60,000 y 65,000 millones de colones, recursos que podrían obtenerse al ajustar el gasto en deuda pública. Nosotros tenemos claro que sí se requieren más espacios carcelarios, pero hemos diseñado con el equipo más bien lo que se llama un módulo carcelario multinivel con espacio para hacer a los presos trabajar. Esa parte no es problema, pero eso es muy distinto a hablar de una mega cárcel.